¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, llegué justo 5 en punto. Vamos a... Llegué corriendo. Estaba entregando todavía materiales, algunos materiales de mis alumnos, porque hoy es día que nosotros entregamos, eh, pues materiales, ¿no? Que ocupan sus libros, revisamos tareas y todo eso. Y ahorita llegaron algunos antes de la hora y, y entonces me atrasé tantito. Pero bueno, estamos aquí, son las 5 en punto. Este es Grupo con Vida Edificare Mujeres. Estamos estudiando, si es la primera vez que estás aquí, bienvenida. Estamos estudiando este libro. Esta es una de las primeras ediciones, el nuevo es de color blanco. El campo de batalla de la mente. Estamos viendo cómo es importantísimo renovar nuestra mente, estamos viendo cómo es de vital importancia para nuestra vida como personas, como hijas de Dios, el renovar la mente. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo los capítulos, se los voy a decir porque venía yo corriendo, los capítulos 4 y 5 de este libro, que son poco a poco, y el tema de hoy es poco a poco. Entonces te voy a pedir que conforme te vayas conectando, pues vayas compartiendo este tema con otros compañeros, con otras compañeras. Por ahí ya había a Víctor. Buenas tardes, va a ser de gran bendición. Este libro no solo es para mujeres, sino que también es para varones. Nos sirve muchísimo saber que necesitamos renovar nuestra mente y que eso es lo que realmente nos lleva a vivir esa vida victoriosa, esa vida en plenitud. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que me das de compartir con tus hijos y con tus hijas este mensaje que tú tienes en tu corazón, Señor, que sea útil para nosotros, que nos anime, que nos afirme, que nos confirme, pero que nos exhorte también a hacer las cosas de una mejor manera, de modo que podamos tener una mejor relación contigo, Señor, cada día. Que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, poco a poco, las cosas buenas de la vida no suceden de la noche a la mañana, ¿verdad? Tener una carrera profesional, por ejemplo, pues no es de la noche a la mañana. A algunos nos lleva 4 años y medio, a otros les lleva 5, y los que estudian medicina, pues les lleva, yo digo, toda una vida, porque no solamente es la medicina general, sino si deciden hacer una especialidad o dos, pues les lleva mucho tiempo. Así es que las cosas buenas no se hacen de un minuto para otro. Mucho menos es fácil tener una pareja con quien compartir la vida. No es algo que uno encuentra fácilmente, no es algo que sucede de la noche a la mañana. A algunos nos lleva tiempo, a otros no les lleva tiempo, es rápido, pero tener una familia tampoco es algo que se forma de la noche a la mañana. Rosy, qué bueno que estás aquí. Tener una casa mucho menos. Muchos podemos estar viviendo en una casa rentada por mucho tiempo y quizás al mismo tiempo ahorrando para poder hacernos de una casa propia. Hay quienes nunca lo logran, hay quienes sí lo logran, pero es algo que requiere esfuerzo. Lo mismo un negocio propio, y yo les estoy dando ejemplos de cosas que no suceden de la noche a la mañana. Cuando yo estaba escribiendo el estudio de este tema, recordé que tampoco tener hijos es de la noche a la mañana. A las mamás nos lleva 9 meses estar en esa espera, en esa dulce espera, así es que no es de la noche a la mañana, no es como cuando hacen un proyecto de ciencias los niños en primaria que ponen, o en elementary, que ponen su frijolito en el algodón, le ponen agua y pues literal, de la noche a la mañana, quizás en 1 o 2 días, cuando mucho, el frijolito da esa fruta, ese fruto, esa raíz que comienza a salir una plantita. Lo mismo sucede con nuestra mente. La renovación de nuestra mente será poco a poco. No es de la noche a la mañana que sucede la renovación de nuestra mente.
Nuestra salvación sí es instantánea, que eso es algo que nos debe de quedar claro. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, de inmediato cambia nuestra posición. Tenemos esa posición de ser pecadores a una posición de hijos de Dios, que ahora somos santos y que estamos en un proceso de santificación, que cometemos errores porque podemos llegar a pecar, pero ya no estamos en la otra posición de 100% pecadores, sino que ahora estamos en una posición de santificación. Cada día nos vamos pareciendo más y más y más a Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, y por lo tanto eso es un cambio instantáneo. Pero el cambio de renovar nuestra mente no es tan rápido. Y entonces quiero ahora que vayas a Deuteronomio 7:22, porque cuando nosotros entendemos este verso, es cuando nos podemos dar cuenta que en efecto la renovación de la mente no es instantánea, sino que requiere de tiempo. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 7:22. Lo estoy buscando acá porque yo suponía que sería más fácil, más rápido. Y resulta que mi iPad en este momento de repente se vuelve lenta. Como diciendo, Mónica, tranquila. Deuteronomio 7:22. Yo lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Entonces, de 2015. Y Deuteronomio 7:22 dice esto: el Señor tu Dios expulsará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás exterminarlas de inmediato, no sea que los animales del campo, en otra versión dice, no sea que las bestias del campo se multipliquen contra ti. Entonces, dice, vas a exterminar estas naciones. Y es como que esas cosas que están en nuestra mente de mucho tiempo, es como que son esas naciones, como que son esas bestias, comparado a eso. Y las vamos a ir exterminando, dice, de a poco, poco a poco. No va a ser de la noche a la mañana. La misma palabra lo dice. Y la bestia mayor, o el animal mayor, o el animal salvaje, si lo quieres ver así, más difícil de vencer y el primero a vencer es el orgullo. ¿Por qué? Porque mantenernos humildes nos ayuda a salir vencedores en cada batalla mental. Si nosotros logramos vencer el orgullo como la primera bestia, el primer animal a vencer, la primera fortaleza a vencer, nosotros vamos a poder seguir ganando batallas porque vamos a reconocer que separados de Dios no, nada podemos hacer. Vamos a reconocer que tenemos su ayuda, que necesitamos su ayuda todo el tiempo para poder salir victoriosos en esta batalla de renovar nuestra mente. En esta semana la semana pasada estudiaba con mis alumnos el Salmo 130 y el Salmo 131 y les decía yo cómo el salmista escribe, oh Israel, le dice, esperen en el Señor y les está hablando, hey, es bueno que tengas esperanza en Él. Es bueno que tengas esperanza en el Señor, porque pase lo que pase, Él está contigo. Reconócelo en todos tus caminos. Entonces, cuando nosotros entendemos que esta batalla es de poco a poco, que requiere de nuestro esfuerzo, que requiere de nuestro tiempo, de invertir tiempo con Dios, es que nosotros vamos a darnos cuenta que poco a poco vamos a ir ganando batallas, pero poco a poco nos vamos a ir acercando cada día a ser más como Jesucristo. Primera de Pedro 5:10, quiero que vayas para allá, a Primera de Pedro 5:10. Créanme que a veces no entendemos esta parte. Cuando he estado hablando en el devocional con nuestros niños en la escuela, gracias a Dios tenemos muchos alumnos
y podemos compartir cada mañana con ellos la palabra de Dios en un devocional y vemos también cómo está pues el estado de su corazón, cómo ellos tienen también sus luchas como niños pequeños, ¿no? Tenemos alumnos desde 5 años y medio hasta los 14 años. Y es increíble o no increíble, admirable ver que así como nosotros como adultos tenemos batallas, ellos también tienen sus batallas. Y a veces nosotros como que pensamos, es que son niños, ¿qué batallas podrán tener? Pues ellos también tienen sus batallas. Y les hemos estado enseñando lo importante que es mantener una relación con Dios, lo importante de la palabra de Dios y el renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros como papás nos equivocamos muchas veces, lo digo por experiencia, enseñamos algunas cosas a nuestros hijos que hoy escuchaba al pastor Andrés Spiker decir, si vas a vivir conforme a tu opinión y no conforme a la palabra de Dios, pues la paz te va a llegar conforme a tu opinión y todo va a llegar conforme a tu opinión, pero menos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Primera de Pedro 5:10 dice esto, y les voy a decir por qué les mencionaba yo a mis alumnos. Primera de Pedro 5:10 dice, cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. En nuestra escuela llevamos un sistema que no es normal, o sea, bueno, sí es normal porque cuando estudiamos se estudia en homeschool y con un sistema americano, pero diferente al tradicional, porque enseñamos a los niños a aprender a aprender. Pero mientras se sucede eso, ellos pasan un tiempo de sufrimiento, pasan un tiempo de adaptación, que lo sufren, se estresan, lo batallan. Y les he dicho, nosotros les decimos, hey, tranquilos, es normal tener este periodo de adaptación, este periodo de frustración. Lo único que tenemos que hacer y es aprender a depender cada día más de Dios. En nuestra vida adulta es exactamente lo mismo. Como hijos de Dios es lo mismo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos con una maleta llena de cosas y lo que queremos es que Dios resuelva nuestra vida. Y se la dejamos ahí, pero a veces le dejamos aquello que nosotros no podemos, entre comillas, manejar, o sea, porque no lo podemos manejar, pero a veces nos quedamos con cosas que nosotros consideramos que podemos manejar y no se las soltamos y es donde estamos batallando y batallando y batallando. Así es, sin dolor no hay ganador, dice Rosy, que dice Lily Goodman. Claro, entonces hay sufrimiento que tenemos que pasar y nos cuesta dejar aquello que queremos seguir en control. Por eso Deuteronomio dice, hey, va a ser de poco a poco, porque si no pueden llegar las bestias y te van a derribar. O sea, pueden llegar los demás y te van a derribar. En otra porción del Nuevo Testamento dice que cuando limpias la casa de manera espiritual, tienes que asegurarte de llenarla de nuevo con la palabra de Dios, no sea que vengan otra vez esos espíritus, pero con 7 más, 7 peores. Y es exactamente lo mismo. Esta limpieza o esta renovación es poco a poco. Y va a haber sufrimiento, pero el sufrimiento implica crecimiento. Cada vez que estamos creciendo, yo recuerdo a mi hermana que está en la presencia de Dios. Ella creció pues fácil 10 centímetros más que yo y que mi hermana Priscila. Y entonces cuando ella estaba creciendo, ella le dolían mucho las piernas porque creció rapidísimo. Creció muy rápido, a los 9 años ya tenía la estatura que tenía en la edad adulta. Entonces era muy alta, medía unos 70 y tantos. Entonces creció rapidísimo, más que los maestros, todo era la más alta en la escuela. Y le dolían mucho sus piernas. Y yo cuando veo esto, pues el sufrimiento implica crecimiento, pero también requiere humildad de parte nuestra para poder reconocer a Dios en nuestra vida. Requiere humildad para que nosotros podamos reconocer que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y esto me lleva a lo que dice el apóstol Pablo. Cuando era niño, pensaba como niño.
actuaba como niño, hablaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Esa es Primera de Corintios 13:11. Vamos creciendo y madurando conforme vamos renovando nuestra mente y vamos cambiando nuestra manera de pensar. Nuestra fe de ser a lo mejor pequeñita comienza a ser una gran fe, una fe que es posible creer todo, una fe que no se mueve, una fe que aún lo irrompible cree que puede quebrar todo aquello que es inquebrantable, que puede darse cuenta que con Dios todo es posible y que es una fe activa. Pero cuando somos niños espirituales, estamos así como que, pues tenemos que estar al cuidado de otros, ¿verdad? Para poder estar creciendo poco a poco, para poder ir renovando nuestra mente poco a poco y volvernos esas personas maduras, victoriosas, que no quiere decir que llegamos a la madurez y ya no tenemos más batallas, no, es como yo les digo a los niños, vas creciendo en niveles como en un videojuego y cada vez los niveles se convierten más difíciles, son más retantes, más retadores, porque es Dios trabajando en nuestro carácter, es Dios trabajando en nuestra vida, diciendo, hey, te estoy moldeando a mi imagen. Y a todos nos falta, o sea, a veces yo reacciono así de manera impulsiva y tengo que detenerme y decir, Señor, perdóname. Y hace rato me decía mi esposo, por algo menos me regañaste y tú ahorita estás diciendo lo mismo, pero peor. Y yo así de que, ups. Y sí, pero de inmediato entra el Espíritu Santo y es, Señor, perdóname, perdóname, no debí decir esto, no debí reaccionar de esta manera. Entonces, eso es lo importante cuando vas creciendo, que eres más sensible para darte cuenta de cuando estás haciendo mal y mantenerte en esa oración de decir, Señor, ayúdame a ser cada vez más como tú. Ayúdame a estar en esa armonía. Hoy hablábamos con los niños acerca de la armonía, de estar en armonía con el Espíritu Santo, con la familia, con todos, porque bueno es habitar, dice el Salmo, con los hermanos juntos en armonía. Y dice, porque es como el rocío que desciende de Hebrón hacia los montes. Y compara y dice, es como el aceite que baja de la cabeza de Aarón por las barbas hasta las faldas. Entonces, el estar en armonía con los que están a tu alrededor tiene que ver también con tener esa presencia de Dios en tu vida y que la presencia de Dios se pueda mover con libertad en el lugar en donde tú estás y donde quiera que tú vas. Que aunque haya cosas que no están acorde a lo que tú llevas, que es la presencia de Dios, tú puedas estar firme y saber que Dios te está rodeando en todo momento, todo aquello que te rodea. Y como ese canto que cada domingo cantamos en la iglesia, ¿no? De, tú rodeas, ¿no? O sea, rodeas todo lo que está a mi alrededor, ¿no? Entonces, Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que eso es algo que tenemos que aprender. Todos vamos a fallar, todos fallamos, yo fallo, tú fallas, todos fallamos. Lo importante es no dar lugar a la condenación, no dar lugar a la culpa, no dar lugar a la duda, no dar lugar al miedo. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y renovar nuestra mente cada día nos va enseñando más a vivir en el Espíritu. Habrá días buenos, habrá días malos. Yo puedo decirles, por ejemplo, que el fin de semana pasado no fue un fin de semana muy, mm, muy bueno para mí, porque fue un fin de semana en donde extrañé muchísimo a mi hermana, muchísimo. Entonces yo casi que estaba como Magdalena, lloraba y lloraba y lloraba. Pero gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, porque cuando el domingo veo yo la predicación, y la vi dos veces porque la vi en el primer servicio y luego en el segundo servicio de Leywood. Y, y Dios me habló en ambas y confortó mi corazón. Fue como que decir, hey Mónica,
No siempre las cosas van a ser como tú piensas o como tú quieres que sean. Y a veces aceptar la voluntad de Dios, como que uno la comienza a aceptar aquí y es lo que viene el, el asentimiento mental de que te cae aquí, pero tiene que bajar al corazón. Y yo me di cuenta como que yo había estado en un momento en donde mentalmente estaba aceptando las cosas, pero tenía que bajar al corazón, tenía que llegar al corazón, tenía que el Espíritu Santo llegar a mi corazón herido y abrir esa herida, aunque y yo había llorado y llorado, pero era como que si hubiese sido el primer día que mi hermana no estaba conmigo ya. Entonces, estoy abriendo mi corazón para decir que aparentemente era un día malo, pero realmente fue un día bueno porque vi la victoria de Dios. Vi el Espíritu Santo, como pudo abrazarme, como mi esposo se puso a orar por mí y fue hermoso ese momento que aparentemente fue de mucha tristeza, pero al mismo tiempo fue decir, hey, aquí estoy, yo sé que tú mueves montañas, yo sé que tú sanas, yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, que no siempre va a ser como yo quiero, pero que sé que siempre estás conmigo. Y puede ser que ahorita tú estés batallando con algo, y por algo te lo estoy diciendo. Puede ser que estés batallando con algo. ¿Por qué? Porque a veces el diablo viene y nos mete cosas en la cabeza, trata de impedir que avancemos, viene y nos desalienta, nos puede venir y decir, no hombre, tú, o sea, no eres una buena esposa, no eres una buena mamá, mira cómo te va, pareces malabarista y todo se te cae con tantas actividades. Y a veces así viene el diablo y nos desalienta, viene y nos condena, porque a lo mejor estamos, por ejemplo, yo aquí ahorita estoy compartiendo con ustedes y al rato a lo mejor me voy a equivocar y es como que viene y tú estás compartiendo y ahora te equivocas. Pues sí, es como decirle, sí, yo me equivoco, pero soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y yo estoy tomada de la mano del Señor y cuando me equivoco, es una oportunidad de crecer y una oportunidad de darme cuenta que necesito cada vez más y más de Dios, que separada de Él nada puedo hacer y que mi posición no es la que era antes cuando no conocía al Señor, sino que ahora estoy en otra posición, estoy sentada en lugares celestiales y allá está mi posición. Aquí estoy físicamente en la tierra, pero esa es mi posición y con eso le callamos al enemigo que viene y nos trata de detener. Y la manera de callarlo es renovando nuestra mente. Fallar no significa que hemos fracasado, es muy diferente. Significa que no hacemos todo bien y que está bien no hacer todo bien porque estamos aprendiendo. El problema viene cuando, por ejemplo, en mi caso, vengo de una familia muy perfeccionista, al menos mi papá es muy perfeccionista. Exacto, aquí estoy leyendo sus comentarios al mismo tiempo. Dice Víctor, lo que les digo a mis alumnos, Dios y yo somos mayoría. Exacto. O sea, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿no? Y con eso ya la hicimos. Entonces, cuando venimos de familias, como en mi caso, donde tengo un papá que todo debía ser perfección, ya gracias a Dios ya parece que ya no es tan así. Más bien yo cambié, donde religiosamente todos somos santos, o sea, nadie se equivoca, nadie peca, pero no es así. Entonces tendemos a batallar, ¿sí? Tendemos a batallar con eso, porque nos tendemos a autocondenar a nosotros mismos y como dice mi hermana Prisi, nos damos de chicotazos nosotros mismos, nos azotamos nosotros mismos, cuando la realidad es que no debe ser así. Por gracia somos salvos y sus misericordias son nuevas cada día, pero a veces no nos atrevemos a abrir esas misericordias. A veces es como tener un regalo ahí cerrado, intacto, que no lo quieres abrir hasta Navidad o no lo quieres abrir nunca. Y la realidad es que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y tenemos que aprender
que debemos hacer y echar mano de esa misericordia y de esa gracia, no para vivir en un libertinaje, no para vivir, como le digo yo a mis niños, en living la vida loca, sino para saber cuál es nuestra posición de hijos y de hijas de Dios. Porque el desaliento destruye lo más preciado que es la esperanza. Y la esperanza no debe morir, aunque está muy trillado eso de la esperanza nunca muere. La esperanza a veces sí muere. Y tenemos que, en el momento que estamos viendo como que nuestra esperanza está desfalleciendo, como lo hizo el salmista David en el Salmo 42:5, él dijo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en el Señor. Y ese Salmo 42 a mí me gusta porque dice, así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Tiene sed de tu presencia. El domingo predicaba nuestro pastor Joel Austin acerca de mantenernos sedientos. Esa es la clave. Mantenernos sedientos, como dice el Salmo 42. O sea, mi alma tiene sed de ti. Pero dice, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en el Señor. Y esperar no es fácil. Esperar no es fácil cuando vivimos en una cultura de la rapidez. Cuando vivimos en un tiempo en donde escuchaba esta mañana que Jeff Bezos está ya planeando su primera estación espacial turística para a mediados de la siguiente década. Es decir, en 5 años él ya estará construyendo la primera estación espacial de turismo. Y cuando estamos viendo cada día que hay más y más viajes turísticos a la atmósfera de la Tierra, entonces como que dices, caramba, las cosas están caminando en una velocidad vertiginosa tan rápido que nosotros queremos que todo sea así de rápido. Pero cuando nosotros entendemos o como que nos cae el 20 que 1000 años nuestros es un día de nuestro Señor, pues como que dices, caramba, creo que la velocidad a la que voy yo es muy diferente a la velocidad a la que va el Señor. Y como que debería de ir entendiendo que debo de ir un poquito más despacio. Al menos a mí me cuesta a veces ir un poco más despacio y les diré por qué. Porque como le digo a mis alumnos, estoy cachando acá las ideas, lo que me está llegando del Espíritu Santo y entonces como que cuando bajo la velocidad se me escapa, se me escapa, entonces como que tengo que ir agarrándola rápido para poder decírselas, entonces, pero tengo que aprender a ir en otra velocidad diferente y para eso tenemos que entrenar nuestra mente. ¿En qué estás pensando? Esa es la pregunta de hoy. ¿En qué estás pensando? ¿En tus errores? ¿En lo que no te atreviste a hacer? ¿En las decisiones? Imagínense, esto está pero peor. ¿En las decisiones que no te atreviste a tomar? Por experiencia propia, puedo decirles que estar en ese círculo de estar pensando en los errores, en lo que no hiciste, en lo que dejaste de hacer, no te lleva a nada bueno. Lo único que hace es traerte condenación y traerte culpa, y ese no es un buen lugar. Hay que salir de ahí, y para eso hay que analizar en qué estamos pensando. En lugar de pensar negativamente, piensa en todo aquello donde has visto la mano de Dios. Eso es importante, que tú puedes recordar, como le dijo Dios a Moisés cuando estaban celebrando la primera Pascua. Les dijo, esto que hagas lo vas a hacer cada año lo vas a hacer para recordar de dónde te sacó el Señor y se lo vas a contar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Por qué? Porque necesitamos que la bondad de nuestro Dios efectivamente sea traspasada de generación en generación. Y la única manera de hacerlo es hablar de ello. Y a veces como que lo olvidamos, porque nos ponemos a pensar más en las cosas negativas que en las cosas buenas que Dios hace. Entonces, en lugar de pensar negativo, piensa en lo que Dios ha hecho. Piensa que vas progresando. Quizás lento, pero vas progresando. Como decía Don Quijote a Sancho Panza, los perros ladran, qué bien, vamos avanzando. Vamos avanzando. O sea,
que la gente habla de ti, que no te importe. Vas avanzando. Quiere decir que algo tienes tú que ellos no tienen. Y les molesta. Porque la luz molesta. La luz molesta. La luz cala. Cuando estás cuando llegas tú como luz y sal del mundo, como esa lumbrera que eres del Señor a otro lugar, molesta, porque llegas a establecer la luz del Señor, llegas a establecer su presencia en lugares donde hay tinieblas, así que molesta. O sea, nada más piensa tantito cuando estás dormido o dormida y de repente está todo oscuro y si te ponen la luz de frente, te molesta. Entonces, vayamos como que entendiendo que a veces nuestra presencia puede ser que moleste a otros. Piensa bien a propósito e incluso confiesa en voz alta tu progreso. Cuando hayas, y no con orgullo, sino con humildad, no dejemos de lado la humildad, ¿ok? Piensa en eso que estás logrando hacer. Piensa en eso de que dices, ok, esta vez pues logré no contestar enojada, aguanté más, por ejemplo, vamos a abrir el corazón, lo voy a abrir yo. Eh, a veces a mí puede ser que haya cosas que mis papás como adultos me sacan de mi lugar. Ajá. Y antes era como que muy fácil a que, ay, debe ser así y me molestaba. Ahorita como que ya voy, escucho, me pongo a orar en lengua, saca mi cabecita, me pongo a orar y es como que, Señor, toma control, cierra, ayúdame a cerrar el pico, trábame la quijada, casi, casi, ¿no? Y, y me contengo. Y después digo, gracias Señor porque hoy no reaccioné. Gracias Dios mío. Gracias mi Padre porque hoy me permitiste, Espíritu Santo, no reaccionar. Porque pude ser mejor testimonio y me quedé calladita, porque a veces es mejor estar calladita o calladito, ¿no? Entonces, una mente positiva da como resultado una vida positiva y de ahí tiene que ver nuestros pensamientos. Una mente positiva es aquella que está llena de fe y llena de esperanza. En cambio, la mente negativa produce una vida negativa. O sea, es como aquella persona o aquella caricatura que va caminando y arriba lleva una nubecita. Y es puro así, truenos, relámpagos y de repente cae agua, ¿verdad? Esa es una vida negativa. La mente negativa siempre está llena de temor, de dudas y lo que es peor, de juicio para los demás. Son personas que producen rechazo porque recibieron rechazo, porque fueron heridas grandemente y viven sin esperanza. Es decir, son quizás aquellas personas que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si recibieron un rechazo muy grave o porque vivieron adulterio o porque vienen de un divorcio o porque un novio les hizo algo terrible y dicen, no, pues ya para qué busco otro novio, todos los hombres son iguales, pues se quedan en ese renglón de todos los hombres son iguales. O vienes de una familia en donde ha habido de continuo adulterio, pues entonces dices, pues ¿para qué me meto en una familia si todos es lo mismo, todos terminan igual? Entonces se piensa que no habrá un hombre capaz de ser fiel o simplemente ser diferente. Y si vienes al revés, de una familia en donde las mujeres eran bien mandonas, como vimos el caso en la introducción de Juan y María, en donde María venía de un papá abusivo, autoritario, y Juan venía de una mamá abusiva, una mamá que no respetaba el lugar de su esposo y que por lo tanto fue achicando a Juan, ¿no? Entonces, piensas que todo es así, porque ya estableciste un pensamiento o un patrón negativo y tú no permites que haya esperanza alguna para que suceda lo contrario. Entonces de ahí que es importante renovar la mente. Romanos 8:28 es otra clave aquí. Dice, y quiero que vayas para allá porque vamos a ver qué nos dice Romanos 8:28. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Romanos 8:28 dice lo siguiente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman.
a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Ese versículo no lo sabemos. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero como que no lo sabemos para decirle a otro que está pasando por una situación difícil. Pero cuando nosotros pasamos por una situación difícil se nos tiende a olvidar. Y como que a veces decimos, ok, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, pero como que decimos, pues todas las cosas como que sí, pero tal vez no. Como que no llegamos a entender eso, porque es muy difícil aceptarlo cuando no estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad. Por eso es importante derribar el orgullo, la autosuficiencia, la independencia, el yo puedo. Nosotros les enseñábamos a los niños en los encuentros para niños, poníamos una silla como un trono y para derribar eso, el orgullo y poder decir necesitamos a Dios, ¿no? Eh, lo sentábamos, ¿no? Se sentaba un niño en ese trono y es cuando tú estás sentado en ese trono, en el trono de tu corazón, es muy difícil que Dios trabaje con tu vida. Es muy difícil que vivas una transformación plena. No quiere decir que pierdes tu salvación para nada. Sigues siendo salvo, pero no vives en esa plenitud, no vives en esa libertad, no vives en esa abundancia, no vives en esa vida de victoria. Entonces, tenemos que cederle el trono de nuestro corazón por completo al Señor, pero pararnos de verdad y alejarnos del trono de nuestro corazón. No que a veces nos paramos y estamos así como que con la mano en el trono. Oye, y si te doy un consejo, Señor, de cómo deberían de ser las cosas, ¿qué te parece que mejor lo hagas así? ¿Qué te parece que en este tiempo lo que a mí me gustaría que sucediera esto? Pues ¿cómo? No, tenemos que ceder por completo. Y cuando ocurren las cosas es como que yo tenía razón, las cosas eran como yo decía, en lugar de darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Quiero que vayamos y vamos a ver el libro en la página 39. Dice esto. Esto es sí, súper importante, ¿eh? Dice, digamos que estás planeando ir de compras. Entras en el auto y no arranca. Hay dos formas de mirar esta situación. Puedes decir, lo sabía, no falla. Cada vez que quiero hacer algo sale mal. Ya me imaginaba que este viaje de compras se echaría a perder. Mis planes siempre se frustran. ¿Se dan cuenta de la mente negativa? Es como también el clásico religioso que dice, no, es que cuando yo empiezo algo siempre hay ataques. Porque como yo estoy empezando, no, espérate. O sea, tranquila, tranquilo. Si Dios está contigo, pues ¿quién contra ti, no? Como dijo hace rato Víctor, Dios es conmigo, somos multitud, ¿no? Somos mayoría. Dios conmigo, somos mayoría. De eso se trata. La otra forma de pensar es, bueno, yo quería ir de compras, pero parece que no podré ir ahora mismo. Iré más tarde, cuando el auto esté arreglado. Entre tanto, creo que este cambio de planes va a redundar en mi beneficio. Probablemente hay alguna razón por la que necesitaba quedarme en casa hoy, así que lo disfrutaré. A veces nosotros no nos damos cuenta de ese gran plan maestro que tiene el Señor para nosotros. Nos dice su palabra, que sus planes son de bien y no de mal, para darnos un futuro, para darnos una esperanza. Y a veces no arranca el carro y es como que, ay, ¿verdad? Esa mente negativa. En lugar de pensar, quizás me está salvando de algo, quizás está evitando que yo pase un accidente, quizás me está guardando de algo que yo no debo de hacer, quizás está guardando que yo no reaccione de otra manera negativa, porque a lo mejor a donde voy iba a suceder esto. Dios me está guardando de algo. Y en lugar de ver las cosas positivas, la vemos de manera negativa. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aprender a eso y tener cuidado con la religiosidad. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver de cómo que no es como que tu coche no arranca y es como que no, sí, ahorita arranca. Y le das y va a arrancar porque va a arrancar. Y nada que tiene mal la marcha o no tienes batería y pues por más que tú le des y digas y declares que va a arrancar, no va a arrancar. Porque la marcha no jala o porque no tienes batería. O sea, hay que también pararnos y ver lo que sucede, ¿no? No perder ese equilibrio.
Una persona positiva sigue adelante y disfruta a pesar de las cosas que estén sucediendo a su alrededor. Nos cuesta trabajo aceptarlo, por supuesto, lleva su tiempo de que lo aceptes, no es como que de rápido. Pero una persona negativa es aquella que se queja constante. Y mira, aguas aquí, porque a lo mejor a veces hemos sido negativos. Es alguien que se queja constantemente. Murmura de todos. Le encuentra faltas a todo y en todo. No importa cuán bendecida o bendecida pueda ser, siempre encuentra el frijol en el arroz, como decimos acá en México. Si eres de ese tipo, no te sientas culpable. Yo alguna vez fui así. Renueva tu mente. Renueva tu mente porque es súper importante. Y sobre todo dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, porque es la obra del Espíritu Santo lo que realmente nos va a transformar. No pienses que puedes sola, no pienses que puedes solo. Apóyate en Él. Ten una mente alerta. Y para eso quiero que veas en Hechos 17:11 lo que es tener una mente alerta. Hechos 17:11. Dice aquí, estos eran más nobles. Pablo está hablando de los de Tesalónica. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica. O sea, está hablando de los de Berea. Perdón, de los hermanos que estaban en Berea. Y dice, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Rosy dice, hay personas negativas a nuestro alrededor y no hay que dejar que eso nos haga retroceder a nuestra fe. Exacto, eso es lo que le decíamos hoy a los niños. No permitamos que el negativismo rompa nuestra armonía, nuestra conexión con Dios y con los demás. Va a haber cosas que van a querernos mover, pero cuando estamos en armonía con Dios, con el Espíritu Santo, nuestros pensamientos y nosotros trabajando en ir precisamente hacia donde quiere que caminemos el Señor, por más que estén alrededor todos esos negativos, como que vamos a poder incluso impactarlos nosotros de una manera positiva. Cuando tú le contestas a alguien que está todo quejumbroso y le dices, oye, pero gracias a Dios, por ejemplo, alguien que está, ay, es que me duele, ay, es que, oye, pues sabes qué, bendito Dios, sientes el dolor, porque ¿quién no siente el dolor? Qué terrible no sentir el dolor, y es como que, ay, se sacan de onda, ¿no? O, ay, pero es que está, pero re mal la comida, si tú hubieras visto, oye, pero bendito Dios, pudiste disfrutar con tu familia en ese restaurante, pues ya para la próxima ya sabes que ese platillo no está bueno, no lo pidas, y como que, ay, se sacan de onda, porque les volteas la tortilla, como decimos acá, y se la pones de una manera positiva y es como que dicen, ah, pero no caigamos en ese negativismo de las personas, porque efectivamente nos pueden hacer retroceder, o sea, es como que nos van alimentando de cosas que no debe de ser. Entonces, Hechos 17:11, seamos como ese pueblo de Berea, la mente alerta, que ellos estaban recibiendo ávidamente la palabra de Dios, pero escudriñaban cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Siempre le digo yo a mis niños, a ver, vamos a estudiar hoy este salmo, abre la Biblia, lee el salmo junto conmigo, para que sepas que lo que te estoy diciendo está ahí, que es igual que ahorita que estamos citando las palabras. Anoten y verifiquen. ¿Por qué? Porque hoy día es muy fácil decir cosas fuera de contexto y no. Tenemos que ver y discernir bien la palabra y mantener un equilibrio, como dije hace rato. En la página 42 del libro menciona esto, que es súper, súper importante. Dice aquí, dice Joyce Meyer, yo me enfrento a la realidad y te exhorto a que hagas lo mismo. Si estás enfermo, no digas no estoy enfermo, porque eso es negación. Dice, porque no es verdad. Pero puedes decir, creo que Dios me está sanando. No tienes que decir, probablemente empeore y termine en el hospital. En vez de eso puedes decir, el poder sanador de Dios está obrando en mí ahora mismo. Creo que me pondré bien. Todo tiene que ser equilibrado, dice George Meyer. Eso no significa que metas algo de negativismo a tu optimismo, pero sí quiere decir que tengas la mente alerta
para tratar con cualquier cosa que te suceda, tanto si es positiva como negativa. Entonces, si de repente estamos enfermos, pues hay que aceptarlo, estamos enfermos y hay que ponerlo en manos de Dios, que Dios provea el tratamiento que necesitemos y Él nos va a guiar. Pero no podemos negar que algo existe. Es como les decía, y yo les voy a platicar ahorita, que tenemos que enfrentar, y voy a brincarme eso, la realidad con una mente alerta y siempre estar positivos en tener el equilibrio. La semana pasada me tocó ir a mi estudio de mamografía y lo hicieron con una técnica diferente que es con densitometría, que es para poder ver bien mis senos en 3D, para que si en un momento dado hubiese algo, lo agarran así chiquititito. Y eso es muy bueno. Pero, por ejemplo, yo les dije en la plática y ustedes lo pueden ver y no les contesté eso de por qué yo no, no optaría por la cirugía profiláctica. Porque allí en ese hospital donde yo fui, me trazaron la probabilidad de que yo pueda tener cáncer de seno en los siguientes 5 años. Y pues es algo, pero no mucha. Ajá. No es así como que digas, ay, 90% después de haber tenido una mamá y una hermana con cáncer. No. Simplemente que me dijeron, ¿sabes qué? Tu probabilidad es de tanto porcentaje, que es menos del 30%, o sea, no es nada, pudiera yo decir. Y lo correcto es que te hagas un estudio genético para que veamos si tienes el gen y entonces tú decides si se hace esa cirugía profiláctica. Y yo lo escuché y les voy a ser sincera, no esperaba ese porcentaje de riesgo, ¿verdad? Yo pensaba que iba a ser muy alto. Ustedes dirían, pensabas que iba a ser más bajo. No, yo pensaba que iba a ser muy alto. Y no. Entonces, cuando vi que no era tan alto, pero aparte, estuve viendo, porque yo había tomado un seminario de trofología, de cómo alimentarme, y donde habla que el 95% de los casos de cáncer se debe al medio ambiente. Es decir, a cómo nos desarrollamos, a cómo vivimos, a nuestra mente, cómo pensamos. Si nuestra mente es negativa, si vivimos en un ambiente donde hay mucho estrés, si vivimos en un ambiente donde hay mucha gritería, donde hay mucha contienda, donde todo es negativo, pues obviamente que el estrés hace que las células vibren a una energía diferente, a una velocidad diferente, porque las células vibran. Entonces hace que se enfermen y que puedan haber ese descontrol en ellas y que los genes que pueden estar ahí dormidos se despierten y se activen. De hecho, nosotros enseñábamos en el encuentro de niños, cuando hablábamos del código de valor, del código de pureza a nuestros niños para mantenerse castos hasta el día de su boda, hablábamos de que tenemos el poder que nos ha dado y la autoridad que nos ha dado el Espíritu Santo para dormir esas hormonas que de repente se ponen todas locas cuando está en la adolescencia y que cualquier niño ya se quieren ir con él o cualquier niña corren detrás de ellos. Cuando nosotros logramos tener una relación con Dios, con el Espíritu Santo, somos capaces de controlar al cuerpo porque el espíritu está fortalecido. Entonces, platicando con mi esposo, incluso yo llegué a decirle, bueno, esta es una decisión que ya no tomamos como que en conjunto porque es mi cuerpo. ¿Ok? Pero aún mi cuerpo le pertenece a él porque somos uno. Entonces fue como que, ¿sabes qué? Pues vi las cifras, vi los riesgos que hay, pero yo no me haría esa cirugía, le dije, porque yo hago ejercicio, yo me alimento bien, tengo varios años que dejé de tomar azúcar, que no consumo harinas y que a lo mejor para los demás es como que dicen, ay Mónica, no disfrutas de la vida. No, he encontrado muchas cosas diferentes en cuanto a alimentarme sin azúcar, en cuanto a que he podido de realizar recetas
muy deliciosas y mucho más sanas que los pasteles normales que están llenos de azúcar, y que eso me permite poder estar tranquila y poder confiar en Dios sabiendo que estoy haciendo lo que mi parte, siempre guiada por el Espíritu Santo, que eso es súper importante, ¿no? Entonces, Proverbios 15:15 apoya esto que yo les estoy diciendo y quiero que vayas para allá. Proverbios 15:15. Dice, todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. Todos los días del pobre son malos. O sea, si nosotros pensamos, acuérdense de Proverbios 23:7, que dice que tal es su corazón, o sea, tal cual es su pensamiento de su corazón, así es él, así piensa. Si nosotros pensamos que las cosas nos van a ir mal, pues nos van a ir mal. Hay personas que ni siquiera tienen el gen y desarrollan cáncer. ¿Por qué? Por su manera de pensar, por su manera de alimentarse, por el ambiente en el que viven. Entonces, de ahí la importancia de renovar nuestra mente. Porque yo les estoy hablando ahorita de una enfermedad, pero la verdad es que las finanzas dependen mucho de renovar nuestra mente, de que tengamos finanzas sanas, de poder controlar nuestros gastos. Las buenas relaciones con los que nos rodean, no solo con nuestra familia, con los vecinos, con todos los compañeros en el trabajo, tiene que ver con renovar nuestra mente. La palabra de Dios es vida. Y dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, más cortante. Dice que penetra hasta el alma, atraviesa el alma y llega hasta las coyunturas y las parte para discernir, las discierne. La palabra de Dios tiene esa capacidad de poder separar nuestro pensamiento negativo de nuestro pensamiento positivo. Pero no lo puede hacer por sí solita, como les digo yo a los niños. La Biblia ahí solita no va a hacer nada. La tengo que abrir, la tengo que leer, la tengo que escudriñar como el pueblo de los bereos, los berianos, las berianos. Los tengo que escudriñar, tengo que ver qué dice ahí. Tengo que encontrarme con este espejo, que es la palabra de Dios, y verme y confrontarme a mí misma, que es el Espíritu Santo confrontándome y diciendo, hey, hay que dejar esto de lado, hey, no hay que contestar de esta manera, hey, no puedes contestar más suavecito, pide al Espíritu Santo que te dé palabras dulces, palabras llenas de ternura, palabras compasivas, palabras misericordiosas. Sí se puede, pero poco a poco. Y como dice primera de Pedro 3:10, refrenando nuestra lengua. O sea, este músculo, esta lengua, creo que es el más peligroso de todos, porque es el que en nuestra lengua está el poder de bendecir y de maldecir. Y hay que entrenarlo para hablar bien, para poder tener esa esperanza de un futuro mejor, para poder esperar, para recibir. Y para recibir tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a dejar ir. Hace 2 semanas el Señor me estuvo haciendo a mí así, así me machacaba. Deja ir, Mónica, deja ir, Mónica, deja ir, Mónica, deja ir. ¿Y por qué? Porque es muy difícil dejar ir a los seres que amamos. Es muy difícil. Y yo no dejaba ir a mi hermana. No la dejaba ir. Por eso es que la semana antepasada fue que es como que, ok, Señor, tú decidiste llevarla, te la suelto. O sea, la suelto. Y no es que yo la estuviera retuviendo, no, porque ya está con Dios, ¿verdad? Pero yo seguía aferrada, 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 o sea, preguntándome muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fue así? Pudo haber sido así. ¿Por qué no fue de otra manera? Y en esos porqués y porqués y porqués solamente me lastimaba. Y fue como Dios fue hablando uno tras otro en un domingo 3 veces así. Suelta, 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 Mónica, deja ir para que puedas recibir, para que no te quedes en este valle y puedas avanzar hacia donde yo quiero que tú vayas. Y a veces así estamos. Pero tenemos que renovar nuestra mente. Por eso les digo, este fin de semana pasada,
Aparentemente fue malo, pero fue bueno, porque fue como que, uff, el Señor dijo, ok, la dejaste ir, bueno, ahora vengo porque quiero sanarte. Ahora vengo porque quiero abrazarte. Ahora vengo porque quiero restaurar esa herida tan profunda que fue la separación. Ahora quiero que veas lo que voy a hacer contigo. Y, y hoy se los puedo decir ya sin llorar, porque todavía ayer le contaba yo a mi esposo, le decía, es que Dios me habló esto, pero yo no podía dejar de llorar. Y quiero decirte que a veces nos va a doler dejar ir. Es como Abraham, yo me imagino ese dolor porque ahora lo sé, porque cualquiera que haya perdido a alguien, un ser querido, una hermana, un hermano, un papá, una mamá, un hijo, una hija, cualquiera que haya perdido a alguien sabe la posición de Abraham, sabe la posición de Dios también, lo que es entregar a su hijo, lo que es entregar a ese ser que amas tanto. Pero al mismo tiempo tienes esa esperanza como Abraham cuando entregó a Isaac, de que fue obediente, confiar en Dios, que Él iba a proveer. Él iba a proveer siempre y proveyó de ese cordero, que es ese símbolo, ese tipo de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Rosy. Rosy y yo vivimos situaciones iguales. Rosy es mi líder en mi grupo, en el grupo Con Vida en Iglesia Leywood en Houston. Y ella, al igual que yo, pues también nos tocó dejar ir a una hermana que padeció cáncer de seno. Y, y sabemos lo que es eso, pero hoy sabemos, ella ya tiene más años que yo, que su hermana partió con el Señor, y sé que Dios usa eso para poder hablarle a otros, para poder decirles, hey, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que es estar ahí, como hoy se los estoy diciendo, lo que es estar en ese valle en donde estás haciéndote miles de preguntas y donde el Señor pacientemente te las contesta, pacientemente y con una ternura y una paciencia y con compasión de decir, yo sé que es eso, porque Él también sintió esa separación estando en la cruz cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él también sintió esa separación que nosotros sentimos. Entonces, ¿quién mejor que Él para entender lo que nosotros vivimos? Entonces, quiero que vayas a leer lo que dice Isaías 30:18 para terminar. Isaías 30:18. Dice lo siguiente. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de ustedes. Por eso se levanta para tener misericordia de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados son todos los que esperan en Él. ¿Se dan cuenta? Ahorita estoy leyendo lo que dice Rosy y es exactamente lo que estoy leyendo aquí en Isaías 30:18. Dice Rosy, yo también extraño a mi hermanita, pero ese vacío me ha enseñado a aferrarme y depender de Dios, porque ese vacío que nos quedó no lo llena más que Dios, no lo va a llenar nadie, solamente Dios. Isaías 30:18 es una promesa. Dice, el Señor espera para tener piedad de ustedes. O sea, el Señor espera para tener compasión, el Señor espera para tener misericordia de nosotros. Dice, por eso se levanta para tener misericordia de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Bienaventurados son todos los que esperan en Él. Renovar nuestra mente no sucede de la noche a la mañana. Renovar nuestra mente es un proceso que dura toda la vida hasta que estemos en su presencia. Dice que el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero la va a terminar hasta el día en que estemos delante de su presencia. Vamos a ir avanzando poco a poco. Es como un videojuego, nivel a nivel. Cada vez va a ser un poco más difícil, pero para Dios no hay imposibles. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Simplemente tenemos que tomarnos de su mano, aferrarnos a Él, como dice Rosy, aferrarnos a Él
y depender de Él cada día, caminando un día a la vez, un día a la vez, porque de eso se trata esta vida, de vivir un día a la vez, no queriendo ir corriendo en una carrera, como dije yo hace rato. Si un día para el Señor son 1000 años, para nosotros, pues veamos cómo es la cosa de la velocidad. Tenemos que ir más lento, disfrutando cada día con todo lo que viene, todo lo que viene. Yo escribí hace poco en mi Facebook personal de que tenemos que aprender a vivir en esa plenitud que Dios nos da, que esto que está sucediendo del COVID es algo, fíjense, lo voy a decir y van a decir, ¿qué te pasa, Mónica? Es algo hermoso, porque es una oportunidad tan grande que Dios nos dio de encontrarnos con Él, de encontrarnos con nuestra familia, porque ya nos habíamos perdido en el camino. Podíamos haber estado viviendo religiosamente, yendo a la iglesia cada domingo, sirviendo, pero sin estar realmente en una comunión con Dios. Y Él permitió esto por amor y misericordia a nosotros, que sí se llevó a muchos, sí se llevó a muchos, pero están en su presencia, mejor que nosotros, están en su presencia. Y mientras estamos nosotros aquí, disfrutemos la vida, disfrutemos cada día, corramos, caminemos, abracemos, lloremos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, renovemos nuestra mente, pasemos tiempo con Dios. ¿Para qué? Para cada día ser esa luz y sal en este mundo, pero sobre todo para vivir nosotros. Ahora sí que dejen de lado a los demás, para vivir nosotros en esa plenitud que Cristo nos da, para hacer valer ese sacrificio que Él hizo en la cruz cada día, disfrutando cada minuto de esas 24 horas 7 que nos da en esa semana el Señor, y que cuando lleguemos al siguiente domingo a su presencia, lleguemos con manos llenas, pero de agradecimiento, de poder darle todo al Señor. Y como dice Víctor, dice que podamos ver esos instantes que valen oro, porque esa es la realidad, valen oro, y no quedarnos con nada de decir, chispas. O sea, yo puedo decirles que la semana antepasada, 5 personas, grandes amigas, queridos de la familia, se fueron con el Señor. O sea, en una semana. Y es como que dices, ¡ay! Y a veces nosotros dejamos como que, pues luego le hablo, o luego le mando mensaje. No, ahora sí que como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Disfruta. Y si no lo hiciste y partió, que no haya condenación, que eso es importante. Pero vive en plenitud. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ti paz. Vamos a orar para terminar este tiempo. Si fue de bendición para ti, compártelo. Si crees que puede bendecirle a otra persona que dices, lo necesita escuchar o sería de bendición, ¿no? Compártelo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde nuevamente. Gracias porque tu palabra es siempre fiel, es verdadera, y porque tu Espíritu Santo siempre está dispuesto a hablarnos, a enseñarnos, cuando nosotros tenemos ese corazón dispuesto para escuchar y para obedecerte. Ayúdanos a entender que este proceso de transformación es poco a poco. Ayúdanos a permanecer sedientos, con hambre de tu palabra, que cada mañana podamos levantarnos así como nos levantamos con hambre del alimento físico, podamos también levantarnos con hambre del alimento espiritual, y que podamos ir ahí a tu palabra y vernos como ese espejo que es, y poder mirar cómo estamos sin condenación, y pedir ayuda a tu Espíritu Santo para que sea el que obre en nuestras vidas y pueda crear esa transformación, y que cada día podamos convertirnos en hombres y mujeres victoriosos, en hombres y mujeres valientes, en hombres y mujeres con una mente renovada, con una mente alerta, que somos agentes de cambio en el lugar en donde estamos, con los vecinos, con la familia, en el centro de trabajo, a donde quiera que vayamos, que podamos estar en armonía contigo, Espíritu Santo, y con lo que nos rodea, de modo que podamos trastornar, cambiar el lugar, cambiar los aires a donde vamos. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos cada día, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Pues bueno, nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas, o sea, este martes al otro, el 9 de noviembre, y vamos a leer los capítulos 6 y 7 del libro El campo de batalla de la mente, el capítulo 6 y 7, y va a ser piensa en lo que estás pensando. Ese va a ser el título. O sea, ya vimos que intencionalmente tenemos que saber qué estamos pensando. Bueno, ahora lo vamos a ver cómo vamos a ponerlo en práctica. Entonces nos vemos, que Dios te bendiga. Bye bye. Saludos, Víctor. Un fuerte abrazo también para ti, para tu familia, tus chicos. Bye, Rosy. Nos vemos mañana. Bye bye.